El tema de Naco, yo lamentablemente está condenado al fracaso. Naco ha perdido la batalla no contra el narcotráfico, sino contra la informalidad. Hoy por hoy, Naco no controla ni el 5% de la producción legal de hoja de coca. Está en nuestros estudios el demonio Ricardo Soberón, el supuesto promotor de los cultivos de coca. No sé qué te han acusado, Ricardo. Jefe de Devida en este momento. En realidad, buenos días, Nicolás. He trabajado con policías, militares, fiscales, jueces. Llevo 30 años trabajando en la carpeta de política de drogas a nivel nacional e internacional. Y efectivamente estamos lamentablemente viendo que la batalla la estamos perdiendo. Entonces, a todo lo ocurrido en la primera semana en términos comunicacionales, yo he dejado que las cosas continúen, tienen su derecho de expresión. A mí me ha interesado más ver cómo encuentro la institución de vida. Encuentro un recorte fuerte a nivel presupuestal que nos afecta directamente en nuestros brazos y nuestras piernas. Y en ese sentido, esta semana ha sido importante. Ayer con la ley de presupuesto hemos logrado salvar parte del problema. Esperamos que con el apoyo del Ministerio de Economía en enero podamos equilibrar un presupuesto que venía en bajada, ¿no? Ahora, el tema, yo creo que como en todo en la vida, parte de un diagnóstico de dónde estamos parados, ¿no es cierto? O sea, no puedes curar una enfermedad si no tienes un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? En los últimos años, y eso es lo que a mí más me llama la atención, de que la gente responsable, que estemos como estamos, es la que más habla, ¿no? Como si no hubieran estado ahí cuando han estado ahí. Se han duplicado casi los cultivos de coca, pero lo más grave, se ha multiplicado la producción de clorhidrato. Es decir, somos, si no el primero, peleamos el primer lugar en la exportación de clorhidrato de cocaína al mundo. Producimos aproximadamente 411 toneladas métricas de cocaína e incautamos 62. De la cantidad de insumos químicos que incautamos anualmente, solo alcanzaría para evitar la producción de 3.5 toneladas métricas de cocaína. Qué increíble. Entonces, realmente estamos en una situación compleja, con mayor razón porque tenemos un marco general que es la Política Nacional de Control de Drogas al 2030, aprobada en diciembre del 2020. Con objetivos y retos muy ambiciosos. Y la pandemia ha impedido que durante el primer año de ejecución de esta política nacional consigamos los resultados que esperamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actualizarla. En el despacho, con el equipo que trabajamos en Contra un Devida, debo reconocerlo, más fuerte, más potente, con mayor capacidad. Hay buena gente en Devida. Gente. Por eso yo no entiendo por qué ha pasado lo que ha pasado. Yo creo que, en primer lugar, porque ha bajado la importancia política a nivel global sobre el tema de drogas. Los principales cooperantes, como son Estados Unidos y la Unión Europea, hay que decirlo, han reducido su mirada política, económica y financiera a la región andina y particularmente en el caso peruano. Hemos construido 4 pilares para plantearle, le hemos planteado a la Premier y queremos planteárselo también al presidente Castillo, que guiarán la gestión. Uno de ellos, el internacional, tiene que ver necesariamente con reagrupar y convocar a los países industrializados. No es posible que un negocio que mueve 120 mil millones de dólares anuales estemos recibiendo asistencias de 2 cifras, 100 millones, 38 millones, no alcanza. El reto que tenemos, y lo hemos conversado con el ministro Guillén, es que la única posibilidad de vencer esta situación en la selva alta, en la Amazonía, es haciendo un trabajo de relojería. Erradicación focalizada en parques nacionales y zonas de amortiguamiento. Ya la Premier habló de 18.000 hectáreas, que son zonas ubicadas en parques nacionales y zonas de amortiguamiento y en territorios indígenas. O sea, la erradicación, que me parece razonable, tiene que empezar por ahí, porque tienes el problema de la erradicación es igual que el tema de los ambulantes o el tema del transporte informal. La gente piensa, o los que no piensan, creen que todo se resuelve a palazos sacando a la gente y lo que hacen es mudarse de una cuadra a otra. A otra ruta. Entonces, lo que se ha logrado con una estrategia equivocada
sin el componente social y alternativo, es que erradicas acá, pero la gente se muda más adentro y empieza a invadir las comunidades nativas, que es lo que ha pasado. Y tenemos el ejemplo claro de Monzón. Nosotros le hablábamos en son de broma de la estrategia de la pata de pollo. 3 dedos. Erradicación focalizada en estas regiones que te he dicho, en estos territorios. Inmediata implementación de los programas de inversión pública del PIRDAIS, nuestro pliego presupuestal, nuestro programa presupuestal de desarrollo integral. Y comisarías permanentes en la zona. Eso en términos de interdicción. Y en términos nuestros propios de vida, lo que queremos plantear desde el gobierno es la necesidad de un pacto social ciudadano en la Amazonía. O sea, es población que en estos momentos se encuentra bajo sospecha de ser objeto de criminalización o informal o ilegal. Y creo que desde el Estado, el gobierno del presidente Castillo le puede proporcionar una oportunidad de ciudadanía a cualquier productor agrario que tenga o que no tenga coca, o que esté bajo riesgo de tener coca. De modo que este ciudadano pueda optar. Si opto por firmar el pacto vinculante, soy objeto de beneficios, programas de inversión, desarrollo alternativo, Minagri, RENIEC y otros beneficios del Estado. Y en contrapartida, ciertas obligaciones. No desviar al narcotráfico, no pozas, no agroquímicos contaminantes, no deforestación, no emisión de carbono para hacer más problemática el cambio climático. En ese contexto, estas 2 estrategias que te digo, la estrategia de la pata de pollo y esta que te planteo del pacto ciudadano, me parece son las únicas posibilidades que tenemos de aproximarnos a la Amazonía. Claro, porque o sea, a mí lo que me resulta perturbador es que se habla del tema del narcotráfico, pero se habla del tema de los cocaleros, como si la producción de hoja de coca fuera todo el problema y tú lo podrías resolver simplemente con una erradicación a lo bestia, ¿no es cierto? Que está claro que no ha funcionado, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me preocupa es cierto, y se ha convertido en un problema social. Y tú tienes un pequeño porcentaje que puede ser usado para destino legal, vas a poder usar o revertir los cultivos de quienes están cultivando coca a otros productos, para lo cual hay que desarrollar toda esta estrategia que tú dices. Pero hay otra gente que tendría que dedicarse a otras actividades. Sin duda. ¿No es cierto? Tienes que ofrecerle otras alternativas distintas o en otras regiones, ¿no? Hemos encontrado 2 experiencias importantísimas. Una, en plena pandemia, para tener la seguridad alimentaria, la implementación de piscigranjas con el paco. El paco es un pescado de río delicioso que se ha incorporado a los mercados locales y cada vez recibimos más propuestas de inversión en ese criterio. Se involucran mujeres, se involucran familias y es rentable. La otra que me parece interesante en las zonas altas del Braem es la implementación del palto. La implementación de arbustos de palto que permiten, digamos, una producción importante en zonas como Santillana, permiten articular inmediatamente la cadena de valor para la exportación e impiden la migración de zonas altas a el Braem. Entonces, son este tipo de criterios que debemos de implementar, pero como te decía al inicio, nos encontramos con una situación. 2020 teníamos 302 millones de recursos ordinarios, 2021 284 y al 2022 tenemos 266 millones de soles. Bueno, con esa plata no, esa situación. Pero con esa plata no la hace, porque además a mí lo que me preocupa es que de una manera muy perversa, de una mala manera de entender la política, se ha pretendido centrar todo en el tema de la erradicación, ¿no es cierto? Como si ese fuera, como si se pudiera resolver solamente erradicando, ¿no es cierto? Yendo a lo bestia con los del Cora a erradicar, a tirar hongos, a lo que fuera, ¿no? Cuando el resultado que has tenido con esa estrategia es que en vez de reducir has extendido los cultivos y has ocupado zonas donde no se cultivaba coca y afectando incluso a las comunidades amazónicas, ¿no? Pero en el otro lado tienes que el abastecimiento de insumos, tú mismo has dicho, ¿cuánto se incauta? ¿El 3%? El 5%. Sí. O sea, ¿y quién controla el tráfico de insumos? La SUNAT, pero hay que estar loco. Sinceramente, la SUNAT está para cobrar impuestos, no para luchar contra el narcotráfico. Eso es una labor de la policía.
Desde la gestión estamos claros que si aplicamos como una mirada de relojería esto que te planteaba con el tema de insumos químicos, incrementando no el nivel de incautación, porque después no sabemos qué hacer con tanto insumo metido en los almacenes de las comisarías al costado de las camas de los oficiales y suboficiales, siendo un peligro. Lo que tenemos que evitar es que haya en la importación de los 35 productos excedentes que después se desvían a empresas fantasmas. Que son las que meten el producto en la... Y allí yo me recuerdo un aprendizaje del Consejo Nacional de Estupefacientes ecuatoriano, un sistema computarizado que permita no la incautación directa, sino controles inopinados en carretera. Camiones arroceros, camiones con combustible, camiones tanque, etc. Guía de remisión, guía de transporte, comparación, guía de destino. No cumples. No solamente incauto, que es lo de menos la incautación, quitarle la licencia, desaparecerla, sancionarla. Yo creo que... Claro, para que nunca más... No vuelva, claro, porque ya cometió el error. El tema es que de los 35 productos sometidos a control, tenemos varios que son estratégicos para la industria del plástico, la farmacia, la minería y obviamente el combustible. Entonces resulta muy sencillo hacer duplicidad. Y las empresas de limpieza. También. No, mira, eso me hace pensar en Oropesa, yo tengo, el caso Oropesa. Fíjate, el caso Oropesa, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuando se destapa el caso Oropesa, ¿no? Y yo me comunico con la gente de SUNAT y le digo, por favor, ¿me pueden entregar el reporte sobre las empresas de Oropesa? No estaba en el registro, Soberón. No estaba. Y yo digo, no puede ser. Si es probablemente la empresa de limpieza más grande del Perú. No está. Bueno, entonces tendrán ustedes qué empresa que sí está registrada le está vendiendo los insumos. Así es. Tampoco la tenían. Entonces, o sea, yo no estoy acusando al señor Oropesa de nada, pero era una línea de investigación, porque ¿cuál era la presunción de la policía antidroga? De que de que el camino que pudo haber arrastrado a Oropesa a meterse con estos mafiosos era que él tenía acceso a insumos que los narcos necesitan. Entonces, estaban investigando eso. A mí me dio curiosidad, pero el descubrimiento fue increíble. ¿Cómo no tienes esa información? Porque no es tu chamba, pues. ¿Eso hace cuántos años fue lo de Oropesa? 2014, 2015. Mira lo que estamos hablando. Y si yo recuerdo bien, porque asesoré a la comisión del Congreso que trabajaba el tema de la influencia del narcotráfico en la política. Y recordamos que fuimos a la cárcel para verlo a estos señores. Y uno de sus clientes preferidos, el Ministerio Público en ese momento. Claro, limpiaban las oficinas del Ministerio Público. Una delicia. Ahora, el otro tema que no entiendo, estuve hablando con un policía que está metido en el BRAE, ahí en donde corren los balazos, y me decía que uno de sus entretenimientos es contar avionetas. Y pasan, y pasan, y pasan. Y entonces yo, a partir de eso, dije, pero ¿cómo que pasa así? Porque no hay interdicción aérea. O sea, ¿qué ha pasado a raíz del incidente con la avioneta derribada de los pastores, de los evangeladores? Pero escúchame, ha pasado 20 años. 20 años, o sea, no puede ser. O sea, estamos persiguiendo a los cocaleros acá abajo y arriba están pasando las avionetas con la cocaína. O sea, no tiene sentido. Bueno, yo ahí recojo las declaraciones de hoy de la embajadora Quina en su reunión con el ministro del Interior. Habló de la necesidad de una lucha integral contra el narcotráfico. Entonces, la integralidad precisamente pasa por ahí, pero no es solamente el incidente del 2001, el año 98 ocurrió en Talara, en la base aérea de Talara, con el avión derribado, interceptado de los Estados Unidos, pero sí es un asunto que debemos de retomar. Yo recuerdo que había un tema de radares antiguos, obsoletos. Hay uno en Madre de Dios, pero que tiene, pues, es una reliquia, ¿no? Y entiendo yo que la zona norte del Braem, que se comunica directamente con Ucayali, es la ruta de salida más cercana al Purús y a los estados fronterizos del Brasil. Brasil es el segundo consumidor mundial de pasta base de cocaína. Sí. Entonces, o sea, también... lo que fue digamos, un lugar de paso se convirtió en un destino de consumo, ¿no? Seguro. Es un tremendo problema que tienen, porque eso ha multiplicado la violencia y las bandas y... Yo, ¿no? Por eso sostengo, creo que ahí estamos en una situación de tormenta perfecta en el país y en la región andina y en el mundo en relación al narcotráfico, porque del otro lado también observamos que mucha de la atención internacional está puesta sobre varios ilícitos
no solamente la droga, sino el oro, la madera, la trata de personas, y se ha hecho un nuevo target, un nuevo blanco, que son los distintos delitos relacionados a este tipo Ahora, de tráfico. pero, por ejemplo, para regresar, o sea, ir sacando algunas conclusiones, ¿no? El control de insumos tiene que estar en manos de la policía. La interdicción aérea tiene que restablecerse, es decir, tienes que o no permitir que se levanten esas avionetas, lo cual implica toda una operación contra los aeropuertos clandestinos, sino derribar las avionetas que estén volando ilegalmente sobre los cielos peruanos. Y tienes que tener una estrategia con respecto a los cocaleros, pero ¿por dónde empezar? Por un empadronamiento, para a partir de ese empadronamiento hacer un proceso de normalización. Una parte podrán dedicarse a cultivo legal, otros inician un proceso de sustitución de cultivos o de actividad económica, porque por ejemplo cuando habla de las piscigranjas, ya no es solo que vas a cultivar otro producto, te vas a dedicar a otra actividad. Además me contaba gente que sabe de agricultura que el tema este de los hongos ha planteado un problema bien serio, que se han usado hongos aparentemente para la erradicación. Y lo que han hecho los cultivadores es usar pesticidas tan poderosos para poder seguir cultivando hoja, que simplemente casi han matado la tierra. No puedes cultivar nada ahí, porque no es apto para consumo humano. O sea, tienes que hacer otra cosa. Por eso, dentro del marco general que proponemos de la necesidad de un pacto nacional nuevo, el que quiere integrarse al Estado de Derecho, las puertas abiertas con derechos y obligaciones. El que no quiere, yo creo que la erradicación es una puerta inmediata, y eso tendremos que hablarlo con mucha honestidad con las principales organizaciones en Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, Huánuco, etc. El tema de Enaco, lamentablemente, está condenado al fracaso. Enaco ha perdido la batalla no contra el narcotráfico, sino contra la informalidad. Hoy por hoy, Enaco no controla ni el 5% de la producción legal de hoja de coca. O sea, no de la ilegal, de la legal. No hablamos de la ilegal, hablamos de la legal. Hoy hay 350 emprendimientos con productos legales alrededor de la hoja de coca que recibe su insumo, la coca legal, pero de las vías informales. Enaco perdió. Aquellos que plantean la reestructuración empresarial, este es un tema que se ha visto desde el año 2000. Reestructuremos empresarialmente Enaco. Me temo que ya se perdió esa oportunidad. De hecho, el Tribunal Constitucional del 2006 decía que mantener el modelo de Enaco no era lo más conveniente porque no lograba cumplir su objetivo. Entonces, está pendiente ese tema y sería bueno que las personas que hoy están en Enaco se dediquen a ver el tema y no tanto a aparecer en los medios de comunicación para poder realmente cumplir con el objetivo que les corresponde, ¿no? Pero ese es un tema que está obviamente en la agenda porque somos conscientes que la torta de la coca legal es muy pequeña y hay muchos invitados a la fiesta. Son miles de productores en el país. Entonces tendremos que trabajar armónicamente para, de la mano con la erradicación focalizada por cumplimiento de la ley en zonas como te las he mencionado, un programa de desarrollo integral fuerte, fortalecido económica y financieramente, no solo con recursos ordinarios, sino con mayores recursos de la cooperación internacional y no tanto asistencia técnica. Asistencia técnica ya tenemos suficiente. Lo que necesitamos ahora es ver el tema de comercialización y de crédito. Te puedo resumir la idea que hemos trabajado en el equipo, que es que la taza de café que se tome en Nueva York o en París, un ciudadano de estos países, pague la libra de café que le cuesta al productor más el transporte, pague la cocaína evitada, pague las emisiones de carbono evitadas y pague el bosque protegido. El precio final que se pague en Nueva York debe pagar esos 4 componentes y es parte de la negociación que nos corresponde hacer con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la OCDE y en ese sentido la Cancillería peruana estoy seguro que lo va a hacer. No quiero terminar la entrevista, porque ha habido un cargamontón, te han acusado de ser asesor de los cocaleros, suave, defensor de los suave. Sí, ha estado bien la suave. verdad yo pensé que iba a ser peor, porque he estado ocupado en vacancias y en esas cosas, pero la gente de AIDESEP, que yo creo que ha estado muy preocupada por lo que ha ocurrido con las comunidades. Y con razón. ¿No? Porque han sido invadidos sus territorios por los cultivos de coca. ¿Qué le dirías? Yo estoy seguro que la gente de AIDESEP nos está viendo y escuchando en este momento. Hablé con los dirigentes de Canuja
y voy a viajar el domingo a Pucallpa. Vengo de una formación de protección de pueblos indígenas en el país. En mis últimos 3 años he trabajado en el PNUD, en la zona del Lote 8, con 10 federaciones indígenas. Entonces, tengo incorporado ese chip. Necesitamos proteger la integralidad del territorio indígena. No más asesinatos de personas representativas. Esto debe de terminar con la presencia del Estado. Y por eso le proponíamos al ministro Guillén, y agradecemos que él haya recogido la idea, la cuota de erradicación que no se ha hecho el 2021 y que le estamos planificando para el 2022 con el COHORA y con el Ministerio del Interior, que se focalice en las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, de las áreas naturales protegidas. O sea, recuperar todos los territorios de las comunidades amazónicas que han sido ocupadas incluso de manera violenta y con asesinatos por cocaleros. Esa es la línea. O sea, por ahí empieza la erradicación. No hay otra. No hay otra. Y ese mismo mensaje tenemos que darle también a las organizaciones en el campo que se dedican a los cultivos de hoja de coca, para que observen y miren que no hay balas de plata inmediatas. Nosotros estamos pensando en un primer año, en un tercer año y en un quinto año, en donde, por ejemplo, en el BRAEM, que hoy en día hay 27.000 hectáreas, si logramos con las organizaciones sociales del BRAEM en el primer año que ellos reduzcan 1.000 hectáreas, ya estamos siendo más eficientes que cualquier otra actividad de erradicación. No, pues el año pasado se han erradicado en total 600, creo, y este año en total va a ser... El tema COVID, ¿no? Pero, no, claro, digamos, pero igual las cifras son bajas. Entonces, el tercer año podemos lograr 5.000 hectáreas erradicadas automáticamente por las propias organizaciones. Y en el quinto año, que lleguemos a las 7.000 hectáreas erradicadas solo en el BRAEM. ¿A cambio de qué? De un programa fuerte, intenso, de desarrollo integral y sostenible en la zona. Es la única manera de lograrlo. No, claro, porque la erradicación a lo bestia está claro que a lo que lleva no es a reducir, sino a extender, y extender territorialmente, ocupar zonas como lo que ha pasado con las comunidades nativas, ¿no? O sea, si no aprendemos esta experiencia, no hemos aprendido nada. Mis colegas en Devida me han llamado la atención sobre el tema del Bajo Ucayali. El Bajo Ucayali se está convirtiendo en una zona cocalera nueva. Y lo mismo en la zona norte de Amazonas, frontera con el Ecuador. Ricardo, tenemos que terminar por hoy y espero que esta entrevista haya servido para que la gente te conozca un poco. Yo te conozco hace muchos años y por eso me ha parecido hasta irritante las tonterías que se han dicho sobre ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar acá.